La Gran Hambruna de 1315, conocida como la Gran Hambruna Europea, fue una catástrofe sin precedentes que dejó a la sociedad europea casi en ruinas. La devastadora hambruna se cobró innumerables vidas y dejó un rastro de muerte y destrucción por todas partes. Se calcula que aproximadamente el 10% de la población europea murió durante este periodo de dolor y sufrimiento aparentemente interminables. La hambruna persistió durante años y años, dejando consecuencias devastadoras en toda Europa. Pero para comprender la magnitud de este cataclismo, hay que entender la situación socioeconómica de la Europa de la época. Europa se encontraba en un periodo de gran expansión y prosperidad. Esto provocó un crecimiento demográfico, pero gran parte de la riqueza generada fue a parar a manos de los señores feudales. Estos poseían la tierra y explotaban a los campesinos, que la trabajaban a cambio de protección y una parte de la cosecha. Pero este panorama se vería profundamente alterado con la llegada del hambre. Los periodos de hambruna formaban parte de la vida cotidiana de la mayoría de las naciones, pero la Gran Hambruna de 1315 fue algo a lo que la Europa medieval aún no se había enfrentado. Esta hambruna fue causada por una combinación de factores, pero las terribles condiciones meteorológicas adversas que azotaron Europa desempeñaron un papel decisivo. El gélido y húmedo verano de 1315 se tradujo en un bajo rendimiento de las cosechas. Por si fuera poco, la región sufrió una serie de calamidades naturales, como lluvias torrenciales, granizo, heladas e inundaciones que devastaron las cosechas. La desgracia no se detuvo ahí. Los señores feudales, dueños de la tierra, solo se preocupaban de sus propios intereses, por lo que seguían cobrando elevados impuestos a los campesinos, incluso con las malas cosechas. Esto sumió a la mayoría de los campesinos en una profunda pobreza, disminuyendo aún más la producción agrícola. La falta de infraestructura y de un transporte eficaz también agravó la situación, dejando a las regiones más castigadas por la hambruna sin ninguna posibilidad de obtener alimentos de las regiones vecinas, que podrían ayudar a sus vecinos si las condiciones fueran diferentes. La hambruna que asoló a Europa durante este periodo fue realmente devastadora. La escasez de alimentos provocó una fuerte subida de los precios de los alimentos, llevando a los campesinos que ya vivían en la pobreza a la más absoluta desesperación. Se vieron obligados a vender su ganado y sus herramientas para pagar sus deudas, lo que a su vez provocó una disminución aún mayor en la producción agrícola. La situación era tan desesperada que los campesinos empezaron a recurrir a medidas extremas para sobrevivir. Algunos se vieron obligados a mendigar o robar, mientras que otros, aún más desesperados, llegaron a comer hierba, cortezas de árbol e incluso cadáveres. El aumento de la delincuencia y el malestar social eran inevitables. Muchos salieron a la calle para exigir alimentos y mejores condiciones de vida. El sufrimiento y el dolor eran indescriptibles. A medida que disminuían las reservas de alimentos, la gente se volvía más agresiva y competitiva para asegurar su propia supervivencia. Esto provocó conflictos entre individuos, familias e incluso comunidades enteras. Se denunciaron robos, saqueos y asesinatos relacionados con la búsqueda de alimentos. La gente empezó a comer ratas, gatos y perros. La gran miseria que se extendió provocó brotes de enfermedades como el cólera y el tifus que aumentaron aún más la mortalidad. En algunas regiones, el hambre llegó a ser tan insoportable que los hombres parecían haber perdido su humanidad. La desesperanza y sufrimiento iban más allá de lo que la mente humana podía soportar. Las familias se desgarraron y la moral, que mantiene unida a la sociedad, se abandonó. La desesperación empujó a muchos a una crueldad inimaginable, llevando a muchas personas a recurrir al canibalismo. Se difundieron informes de padres que mataban y se comían a sus propios hijos, ya que no podían soportar ver a sus seres queridos morir de inanición. La inanición era una amenaza inminente, y la muerte parecía la única forma de escapar de ella. Se cuenta de un hombre que, desesperado por el hambre, mató y se comió a su mujer y a sus hijos. Cuando los demás aldeanos se enteraron de lo que había hecho, se rebelaron. El hombre fue capturado y condenado a muerte por canibalismo. Para intentar sobrevivir a la hambruna, se sacrificaba parte del futuro para salvar el presente. Se sacrificaban animales reproductores, se comían las semillas de futuras cosechas y se abandonaban a los niños en los bosques a su suerte. Cuentos de hadas como Hansel y Gretel, que narran el abandono o la desesperación de niños, aparecieron en esta época, inspirados en historias reales.
Las autoridades no podían proporcionar ningún tipo de ayuda adecuada a las regiones afectadas. La iglesia, que solía ser una de las principales fuentes de socorro, también tenía problemas, ya que muchos de sus recursos se habían agotado. Los que buscaban ayuda eran dados por muertos y la desesperación se apoderaba de todos. Como la hambruna continuaba, las autoridades tomaron medidas más drásticas para mantener la ley y el orden. Se impusieron severas penas a quienes eran sorprendidos robando o acaparando alimentos, y muchos fueron condenados a muerte por estos delitos. Se estableció un racionamiento de alimentos en un intento de distribuirlos al mayor número de personas, pero estos sistemas eran a menudo ineficaces y a veces causaban aún más conflictos. El malestar social aumentó y los disturbios y rebeliones se extendieron como la pólvora. Los que siempre habían sufrido bajo el sistema feudal empezaron a exigir un trato mejor y más derechos. En algunas regiones, estas revueltas se tornaron violentas y los campesinos se alzaron en armas contra sus señores y las autoridades. Las autoridades luchaban por mantener el control, pero la hambruna había provocado una ruptura del orden social. La ley y el orden desaparecían y la muerte era la única certeza. La hambruna tuvo un impacto significativo en el sistema feudal, provocando el declive del poder de los señores y el surgimiento de nuevas clases sociales. La economía se resintió, con el descenso de la producción agrícola y el aumento de los precios de los alimentos. La crisis también golpearía a la nobleza. Con el colapso de las economías locales, la recaudación de impuestos también se vio duramente afectada. Sin recursos para mantener sus posesiones, muchos nobles tuvieron que deshacerse de sus propiedades a precios irrisorios, y muchos acabarían en la bancarrota o endeudados. Se dice que al mismísimo rey de Inglaterra, Eduardo II, le habría resultado difícil encontrar pan para él y su séquito. La hambruna duró hasta 1317, cuando los niveles de producción de alimentos ya habían empezado a recuperarse. Se calcula que más del 10% de la población europea murió durante la Gran Hambruna, bien directamente por la inanición, bien por conflictos sociales o problemas de salud generados por el cataclismo de proporciones bíblicas. Algunos pueblos y pequeñas ciudades se vieron tan afectados por la hambruna que acabaron siendo abandonados, ya que la recuperación de estos lugares se consideró inviable. El prestigio de la iglesia se vio profundamente sacudido por la hambruna, ya que la fe de muchas personas se vio sacudida por los acontecimientos. Surgieron muchos movimientos heréticos debido al descontento con la iglesia. La cultura se transformó. Con el declive de la piedad religiosa, se condujo al crecimiento del secularismo y la ciencia. La Gran Hambruna afectó a una población de 30 millones de personas en Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, gran parte de Alemania y partes de Polonia, Austria y Escandinavia. Y es posible que más de 5 millones de personas perdieran la vida. El final de la Gran Hambruna parecía haber traído mucho alivio a los supervivientes, pero la paz que trajo el regreso de abundantes suministros de alimentos no duraría mucho, ya que se conoció la noticia de que una nueva y terrible enfermedad se estaba extendiendo por Europa. Esta enfermedad se conocería como la peste negra.